Bueno, en primer lugar, agradecer la asistencia de todos. Es un placer poder charlar con vosotros, aunque sea de esta manera. Para mí es un modelo absolutamente nuevo. Todas las conferencias que he realizado en mi vida, y son unas cuantas, siempre han sido presenciales. Y la verdad es que uno no se acostumbra mucho a hablar una cámara, pero espero que sepa hacerlo de la manera adecuada y que pueda transmitir, si no todo, una parte de lo que se transmite cuando la presentación es presencial. La presentación que van a ver incluye una serie de estimaciones importantes o relevantes, y tienen que entender que esas estimaciones están sujetas a la información de la cual disponemos actualmente. Existen, lógicamente, eventos no previstos o imprevisibles que podrían hacernos modificar dichas previsiones y, por lo tanto, modificar las conclusiones del documento. Me estoy refiriendo a, pues, por ejemplo, eventos como que apareciese mañana un tratamiento definitivo contra la enfermedad o una vacuna que diese un vuelco abrupto a la situación. Y, por lo tanto, insisto, son estimaciones sustentadas en lo que hoy en día conocemos. La presentación fue elaborada por todo el equipo de gestión de Solventis, a los cuales agradezco el esfuerzo que han realizado estos días para poder tener esta presentación a tiempo antes de Semana Santa y poder transmitirla a todas ustedes. Gracias, equipo. En la aplicación que tienen podrán ver que hay un par de columnas, una de chat y otra de cuestiones. Los que quieran formular algún tipo de pregunta pueden hacerla en la barra de cuestiones. Las preguntas son ciegas, es decir, solo ve la pregunta quien la formula. Por lo tanto, siéntanse libres de plantear cualquier cuestión o cualquier duda que pueda surgir. Hemos planificado una presentación de aproximadamente unos 40 minutos para dejar después, pues, entre 15 y 20 para aclarar cualquier pregunta que pueda aparecer. A partir de ahí, si hubiese muchas más preguntas, veremos cómo resolvemos la situación, pero en cualquier caso quedarían anotadas, y si no pudiesen responderse todas en el transcurso de la presentación, somos mucha gente en estos momentos, pues lo que haríamos es dirigirnos personalmente a cada una de ustedes. Entrando ya con la presentación en sí, la estructura de la presentación es la que tienen en pantalla. Vamos a ver el guión. Ahora, la estructura está dividida en 6 partes. Una primera parte que consiste en una descripción de la pandemia, del COVID-19, y qué medidas se fueron adoptando por los diferentes países, y sobre todo algo muy importante y crítico en toda la presentación, que es cuándo creemos o cuánto pensamos nosotros que va a durar esto, en base a la modelización numérica que nuestros propios equipos han realizado. Un segundo bloque hace referencia a las medidas que se han tomado o que se están tomando o que se tomarán por parte de los países afectados, con un foco especial en España, lógicamente, y en Europa, porque, como veremos, la solución de España pasa sí o sí por Europa. Una tercera parte que habla de cómo vamos a salir de esta crisis del COVID-19 y qué impacto esta salida va a tener en nuestra economía, qué secuelas va a dejar. Una cuarta parte muy importante, después de haber todo el contexto de esta crisis, desde su ámbito sanitario hasta su ámbito económico, es qué ha pasado en los mercados financieros y qué creemos que debemos de hacer de aquí en adelante. Y después haremos el punto 5 y el punto 6, en donde hablaremos en el punto 5 un poco de ciertos cambios que se van a producir o creemos que se pueden producir en nuestro modelo de sociedad. El impacto de la crisis es violento y, por lo tanto, creemos que va a conllevar cambios. Y un último punto y final, que es un resumen muy breve con las conclusiones de la presentación que les estaremos realizando. Por lo tanto, sin perder tiempo, cedo la palabra a Santiago Domingo, que es quien arrancará con la primera parte, que es la descripción de la pandemia del COVID-19. Santi, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Alberto, y muy buenas tardes a todos. Como comentaba Alberto, vamos a comenzar a analizar la pandemia que nos atañe, el COVID-19. Lo primero que hemos realizado es un vídeo sobre la evolución de los casos de los infectados en los países más afectados. Como vemos, China tomó el liderazgo en esta carrera fatídica. Sin embargo, otros países como Corea del Sur o Italia
pronto empezaron también a ganar en infectados. Si bien es cierto, el buen trabajo hecho por las autoridades coreanas les permitió bajar puestos en el ranking, siendo Italia y posteriormente España las más damnificadas. Si bien es cierto, en la última semana Estados Unidos quien lidera esta carrera. Pues bien, con todos estos datos, la distribución que tenemos a día de hoy de los infectados en el mundo es la siguiente. Alrededor del 50% está entre España y el resto de Europa. En China ya solo queda el 7%, mientras que en Estados Unidos es más del 27%. Por lo tanto, podemos concluir que esta pandemia ha barrido el mundo de este a oeste. ¿Y cuáles han sido las diferencias entre unos países y otros? Pues han sido las medidas de confinamiento. Han sido medidas de confinamiento muy diferentes y diversas. Es cierto que el confinamiento mayor lo llevó a cabo en un primer momento China, especialmente en la región de Hubei, un confinamiento total. Mientras que otras regiones como España e Italia ha sido parcial y en otros sitios de Europa tan solo ha habido restricciones. La respuesta ha sido tardía en general, excepto en el caso de China. El control social, entendiendo por control la toma de temperaturas, la supervisión de quién entra a los edificios, etcétera, etcétera, ha sido muy amplio en China, pero más limitado en el resto de regiones. Las pruebas en el caso de China fueron masivas y la cuarentena se pasó en pabellones, mientras que aquí son insuficientes y lo pasan en casa. La movilidad urbana, es cierto que España e Italia han hecho un buen trabajo reduciendo sus índices de transporte ostensiblemente, mientras que en otros sitios como Estados Unidos todavía seguimos viendo demasiados aviones por el cielo. El cierre de actividades productivas, es cierto que en España e Italia se ha realizado durante las últimas semanas, mientras que en Estados Unidos y Europa no ha sido tan así. Pues bien, con todo esto podríamos decir que las medidas de confinamiento de China han sido disciplina desde el primer momento. España e Italia hemos ido aprendiendo, ha sido una disciplina progresiva, mientras que en Estados Unidos y algunas regiones europeas todavía son demasiado laxos. Pues bien, vayamos a analizar el modelo epidemiológico que nosotros hemos realizado para estimar cuándo va a desaparecer o cuándo se van a disminuir los casos diarios en España. Como pueden ver en el gráfico de la derecha que hemos realizado, pueden ver la evolución de Italia, la evolución de España y la evolución de China. Tengan en cuenta que Italia y China, al ser las primeras, son las que lideran este camino. Como pueden ver, España es la línea más grisácea y hay una línea discontinua que son las estimaciones que nosotros hemos realizado. Estas estimaciones están hechas en base a una ratio de contagios. Una ratio de contagios que es el número de casos totales que hay hoy entre el número de casos totales que había hace 4 días. Cuando esta ratio se acerque a 1, significará que el total de casos de hoy es muy similar al total de casos que había hace 4 días. Por lo tanto, que apenas hay nuevos casos. Será en ese momento cuando podremos hablar de la primera batalla ganada al coronavirus y probablemente a la desescalada del confinamiento. Nosotros consideramos que esto llegará a finales de este mes de abril, comienzos del mes de mayo. Además, hemos comparado nuestro modelo con otros modelos comúnmente aceptados y utilizados, como el modelo SIR. Aquí el doctor Álvarez realiza una variación porque diferencia entre los pacientes contagiados antes del confinamiento y después del confinamiento. Y él entiende la ratio de contagio como una exponencial del tiempo de incubación por el crecimiento de los infectados. Pues bien, como pueden comprobar a la derecha en los gráficos, los resultados son muy similares. Él estima que para finales de abril, principios de mayo, el número de nuevos casos día en España será muy reducido. Por lo tanto, el fin de confinamiento o la desescalada del mismo debería ser entonces. Tengan en cuenta que trabajamos con datos que probablemente son incompletos, son los que nos facilitan las autoridades, pero hay muchos casos leves o sintomáticos que no se recogen en estas estadísticas y que, por lo tanto, pueden provocar que esta reducción del número de nuevos casos por día sea algo más lenta de lo que nos marcan las gráficas. ¿Y qué ha hecho la mayor economía del mundo? ¿Y qué ha hecho Estados Unidos aquí? Pues ha pasado de un proceso de negación a un proceso de aceptación. Aquí pueden comprobar las declaraciones del señor Donald Trump durante los últimos 2 meses. Y esto tiene unas consecuencias. Estas consecuencias es una crisis temporal. Tenemos que recordar que de esto tenemos que salir todos juntos. Si lo hacemos separados y desordenados nos va a llevar más tiempo. Una crisis social. En el caso de Estados Unidos, la Casa Blanca estima entre 100.000 y 240.000 fallecidos por esta crisis en Estados Unidos, además del colapso de la sanidad. Y luego una crisis económica, una caída del PIB, según Goldman Sachs, de casi el 6% para este año 2020 y un incremento del desempleo hasta el 13%. Recordemos que Estados Unidos es la mayor economía del mundo.
Pero bien, han puesto unas medidas monetarias y fiscales y las han puesto, nosotros creemos, a tiempo. En el aspecto fiscal, lo que han hecho es dotar a las familias de cheques, de rebaja de impuestos y a las empresas de avales y rebaja y aplazamiento de impuestos. Pues bien, a continuación les explicaremos las medidas que va a llevar a cabo España y Europa. Ya, estupendo. Pues muchas gracias, Santiago. Continúo yo con las medidas para la mitigación de la crisis del COVID-19. Hemos separado las medidas que se han adoptado, que se pretenden adoptar en España de las europeas, pero antes de comenzar con las medidas me gustaría explicar que el punto de partida es distinto, y es distinto a situaciones anteriores. Pasamos la transparencia, gracias. Que el punto de partida es distinto a situaciones anteriores. Lo que hemos hecho es intentar ver cuál era la situación de la economía española en la crisis más cercana, en la crisis más reciente, la crisis financiera del 2008, y compararlo con la situación que tenemos ahora mismo. Evidentemente, la forma de salir también está muy ligada a la forma en la que entramos. Y para eso lo que hemos hecho, como pueden ver en la transparencia, es definir 4 grandes bloques: crecimiento, precios, deuda y empleo, y ver cómo estábamos en cada uno de esos bloques en la crisis del 2008 y cómo estábamos antes de iniciar esta crisis del 2020. Con respecto al crecimiento, nos encontramos con una economía en una situación un poquito más delicada. Mientras en la crisis del 2008 estábamos con tasas de crecimiento, antes de entrar en la crisis, del entorno del 3%, actualmente estamos casi en la mitad, ligeramente por debajo del 2%. Por lo tanto, afrontamos esta nueva crisis con un ímpetu más moderado, con una fuerza más moderada. Desde la óptica de precios nos encontramos con una economía mucho más deflacionaria, todavía no habiendo superado la anterior crisis y, por lo tanto, con niveles de precios mucho más reducidos en el momento actual que el que teníamos en el año 2008. En tercer lugar, y aspecto tremendamente importante, probablemente de los 4 que están reflejados, el más importante: endeudamiento. Separamos lo que es la deuda pública de la deuda privada. Con respecto a la deuda pública, nos encontramos un país mucho más endeudado y, por lo tanto, en una situación mucho más complicada que la que teníamos en el año 2008. En el año 2008, nuestra deuda sobre PIB era aproximadamente de 40 puntos porcentuales y en el momento actual tenemos una deuda sobre el PIB del 95%, prácticamente más del doble de la que teníamos en el momento de la entrada. Esto es determinante porque el estar tan endeudados reduce lo que se conoce como nuestro espacio fiscal y, por lo tanto, la capacidad de maniobra del gobierno ante esta crisis es sustancialmente menor que la capacidad de maniobra que teníamos ante la crisis del 2008. La buena noticia es que a los privados, a las empresas y a las familias, esta crisis, por lo menos desde la parte de la deuda, nos coge en bastante mejor posición, mucho menos endeudados. Teníamos antes de la crisis del 2008 una deuda que era aproximadamente 1,5 veces el PIB y actualmente estamos en torno a una vez el PIB. Esa reducción tan importante de la deuda, además, se refleja de forma especialmente relevante en las empresas. Las empresas conviven o viven actualmente con una deuda prácticamente 250.000, 300.000 millones de euros menos que la que teníamos en el ejercicio 2008. Por lo tanto, bueno, el sector privado lo coge en mejor posición, desgraciadamente al sector público lo coge peor. Y con respecto a otra variable endémica e importante en la economía española, que es el desempleo, pues nos coge en peor situación. Nos coge con una tasa de paro pues el entorno del 14%, cuanto la crisis del 2008 nos cogió con tasas de paro por debajo del 10%. ¿Ello qué provoca? Bueno, pues que partimos de una situación de desempleo más grave y que, por lo tanto, la generación de desempleo va a colocarnos en una posición global todavía peor que la que nos dejó en el año 2008. Bueno, visto el punto de partida, vayamos a las medidas concretas. Hemos dividido, para hacerlo muy sencillo, las medidas adoptadas por España, que las pueden ver en este gráfico, en 2 grandes bloques. Un primer bloque, medidas focalizadas en las empresas, y un segundo bloque, a la derecha,
en medidas focalizadas en las personas. Y por sintetizar, diríamos que las medidas focalizadas en las empresas básicamente se agrupan en dos grandes bloques. Bueno, aspectos relacionados con el aplazamiento en el pago de impuestos o bonificaciones en las cuotas de la seguridad social, primer gran bloque, y el segundo gran bloque es un programa de avales, no de financiación, de avales del ICO por importe de hasta 100.000 millones de euros, de los cuales solo se ha aprobado hasta ahora un primer tramo de 20.000 millones. Desconocemos cuándo llegarán los siguientes tramos y qué condiciones tendrán esos tramos que faltan por asignar todavía. En cualquier caso, sí que ya tenemos algo de información de cómo está evolucionando estos primeros tramos. El primer tramo está prácticamente, por la información que tenemos, colocado, pero también lo que se nos dice es que los bancos, que son los responsables de canalizar esta financiación a las empresas, han sido de alguna forma escrupulosos, lógicamente, su labor en la concesión del crédito y, por lo tanto, que ha llegado ese crédito pues a las compañías que presentan mejor estructura financiera y las que realmente presentan la peor, que son las que necesitan probablemente esa financiación, pues parece que tienen algo más de dificultades. Adicionalmente, dado que el propio programa avalaba también las refinanciaciones, la banca ha tendido más a conceder refinanciaciones que créditos nuevos, porque es una forma de avalar parte de su cartera, sobre todo en un contexto de aumento de morosidad, lo cual, pues hombre, tampoco es algo bueno. Hubiera sido mejor que gran parte de la financiación hubiera sido financiación nueva. Y por otro lado, lo que estamos viendo es que una parte relevante de la financiación no está siendo barata, básicamente por dos motivos, porque las entidades financieras están traspasando a los clientes el coste del aval, que se cifra entre 20 y 120 puntos básicos, y adicionalmente, en un contexto de mora, los costes de financiación aumentan y, por lo tanto, eso se está reflejando también en los tipos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues por lo menos en este primer tramo, este programa no ha fluido todo lo ligeramente o lo rápidamente que hubiese sido necesario hacia nuestras empresas. Con respecto a las medidas de las personas, son medidas fundamentalmente de corte social, que tienen mucho valor y que son absolutamente necesarias, ¿no? Por destacar algunas, bueno, pues aprendiendo de las crisis pasadas, pues la reducción o la eliminación de los desahucios, o la moratoria en la deuda hipotecaria para aquellas familias en riesgo de exclusión o con severos problemas financieros derivados de la crisis del COVID-19. O medidas de apoyo al poder adquisitivo, como son poder disponer de los ahorros en los fondos de pensiones adelantadamente, el aplazamiento del pago en determinados tributos, etcétera. Medidas, como digo, absolutamente necesarias en un momento de dramática crisis como la actual. Quiero detenerme un segundo en una de las medidas que creo que, teniendo buenas intenciones, puede tener consecuencias negativas, que es la protección del empleo. Las medidas que adoptó el Gobierno de protección del empleo han ido focalizadas básicamente en establecer barreras al despido. Eso está bien, pero está bien en el corto plazo, porque puede ser que en el corto plazo tú logres de alguna forma proteger el empleo, pero al final las cosas caen por su propio peso y si tú a una compañía le impides despedir, pues la estás abocando a un concurso de acreedores y por lo tanto igual es peor el remedio que la enfermedad, porque puedes enfrentar una situación que podía haberse solventado con cierta parte de despidos, bueno, pues puede devenir en el cierre de la compañía y en la aparición de mucho más desempleo que el que inicialmente estaba previsto. Estará por ver qué consecuencias tiene, pero yo creo que hay que ser cuidadoso con ese perfil de medidas. En la parte de abajo de la transparencia tienen un gráfico que dimensiona cuantitativamente las medidas adoptadas por cada uno de los países o los principales países de la Comunidad Económica Europea con respecto a su PIB. Y en ellas podemos ver cómo España, que está en un recuadro rojo, pues bueno, no destaca especialmente porque las dimensiones de sus medidas sean realmente importantes. Destaca, por ejemplo, como pueden ver, Alemania, en donde su plan de avales ha alcanzado el 32% del PIB con respecto al 9% en el caso de España, o el 15% en el caso de Reino Unido, o el 12% en el caso de Francia. Con respecto al resto de medidas más focalizadas en aplazamientos o más de alguna forma que tengan impacto presupuestario inmediato, de nuevo nos situamos claramente por debajo del resto de Europa y por lo tanto
Esta transparencia lo que refleja es que, si bien las medidas están ahí, parece que, por lo menos comparativamente con el resto de países de Europa, se quedan cortas en su dimensión, habida cuenta el problema que afrontamos. Y yo no creo que se encuentren cortas porque el gobierno quiera ser timorato en esa toma de decisiones. Bien al contrario, creo que se quedan cortas porque probablemente no puede tomar medidas que vayan mucho más allá, como consecuencia del pobre espacio fiscal que les explicaba en una transparencia anterior, que tiene España como consecuencia de partir de una situación de alto endeudamiento. En consecuencia, en nuestra opinión, la solución o el apoyo al problema tiene que venir de Europa, sin lugar a dudas. Solo de esa manera lograremos financiar la salida de esta crisis, y para ello Europa ha dibujado, como ven en la transparencia, en esencia varios programas. Yo he colocado los más importantes. Tienen, en primer lugar, un programa de emergencia para recompra de bonos impulsado por el Banco Central Europeo por un importe realmente importante, 750.000 millones de euros, que se suman a los 120.000 millones que ya estaba dotado ese programa previamente. Por lo tanto, son estos unos 870.000 millones de euros en cifras redondas para recomprar deuda pública y para recomprar deuda corporativa que tenga grado de inversión. El programa es importante porque esto nos va a permitir mantener los spreads de los bonos en niveles razonables y, por lo tanto, evitar las tensiones que vimos, por ejemplo, en el ejercicio o en el año 2000, en la crisis del 2008. Para algo valió aquello. Y después un par de programadas, por el programa SURE, que es un programa para mitigar los riesgos de desempleo, que se comenta por importe de 100.000 millones de euros, pero que todavía no está aprobado dentro de la Comisión Europea y es todavía sujeto a discusión. Y adicionalmente, pues los programas del BEI, que son hasta ahora unos 40.000 millones de euros, divididos en dos programas para financiar a pequeñas y medianas empresas. Como les decía, las consideraciones fundamentales de este apartado es que el espacio fiscal que tiene España es realmente reducido, y que, por lo tanto, los recursos necesarios para poder solventar esta crisis solo pueden venir de Europa. En nuestra opinión, existe mucho debate sobre el tema de los coronabonos, etcétera. En nuestra opinión, dado el marco de toma de decisiones de Europa, que requiere de alguna forma de plazos dilatados, aprobaciones por parlamentos, etcétera, yo creo que vamos a vernos abocados al único instrumento dotado en cuantía y que está realmente en funcionamiento, que es el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el famoso MEDE, al que los países del sur no quieren acogerse fundamentalmente porque conlleva condicionalidad. Pero creo que probablemente el camino pase por intentar negociar esa condicionalidad y reducirla a la mínima expresión e intentar conseguir unas buenas condiciones de financiación en cuanto a tipos de interés y en cuanto a plazos para poder financiar esta crisis. Y el objetivo es que la deuda sea realmente sostenible y con ese marco de deuda sostenible podamos afrontar el problema. Les dejo ya entonces con mi compañero Juan Carlos Canudo, que va a hablar de la siguiente parte, que es la salida de la crisis y el impacto que todo esto va a tener en la economía española. Juan Carlos, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Alberto, y buenas tardes a todos. Efectivamente, no pocas dudas que se nos presentan en la actualidad, pero lo que sí que parece bastante claro es que a corto plazo la salida de la crisis pasa por una salida de la crisis sanitaria, en primer lugar. Si seguimos la siguiente transparencia, por favor. Lo que podemos ver efectivamente es que, en primer lugar, en esta última parte del mes de abril tenemos que empezar a ver esa salida de la emergencia sanitaria con una desaceleración ya evidente de los contagios y una finalización del estado de alarma, tal y como anunció nuestro presidente la pasada semana, y donde veremos también una nueva puesta en marcha de los que se consideraron sectores no esenciales de la producción. La clave para la salida de la emergencia sanitaria está en que haya una caída definitiva de los contagios y pasemos a una fase de distanciamiento social en la que todos los países están elaborando ya un plan de cómo se va a desescalar la actual fase de confinamiento
vamos a ver cómo se van a efectuar salidas programadas por edades, por generaciones, por grupos de menor riesgo, donde se van a instalar unos controles, unos test masivos y, por tanto, nuevas medidas de distanciamiento social en general, donde se van a prohibir grupos muy numerosos. En este momento, a finales del mes de abril y primera parte del mes de mayo, esperemos ya que el entorno productivo se... no va a ser, sin embargo, hasta bien entrado el mes de junio, donde veremos un funcionamiento de la industria más o menos normal, donde se hayan podido superar ya todos los problemas de la cadena de suministro y de pagos. Veremos una recuperación parcial de ciertos servicios, lo cual es importante porque son los sectores más afectados, y podríamos empezar a ver un inicio de los desplazamientos transfronterizos. Ya entrando más en el medio y largo plazo, aquí hay que tener en cuenta algunos factores. Uno que es genérico a todos los países del mundo, y es que nos hallamos ante una crisis que es de oferta, porque no se puede producir, muchos sectores no se pueden producir, que es de demanda, porque no se va a poder consumir y los consumidores van a estar con muy pocos incentivos a consumir, y al mismo tiempo ha habido una destrucción de riqueza. Todos hemos visto cómo en las últimas semanas se producía una intensa caída de los activos financieros y, por tanto, eso afectaba al ahorro y a la confianza de las familias. En el caso de España, va a haber una fuerte afectación al crecimiento en sectores clave de la economía y que tienen mucho peso en la economía. Asimismo, veremos cómo se generará una situación de paro preocupante y con una recuperación muy lenta del consumo privado. Como decía Alberto, las ayudas recibidas por parte de Europa van a tener un reflejo en la deuda pública, un fuerte incremento, que eso va a condicionar también a la recuperación económica. Es, por tanto, que nosotros hablamos de recuperación en U y de esperar un determinado periodo de tiempo para ver la recuperación de los niveles de producción. Pasando ya a cuantificar estos argumentos, lo que hemos hecho en primer lugar es cuantificar cuál puede ser el primer impacto en el PIB en el año 2020, y eso evidentemente lo vamos a condicionar, o lo hemos condicionado, como ya decía, a la salida de la crisis sanitaria y al propio modelo sectorial español. Fíjense que las caídas de las tasas interanuales en el PIB vienen básicamente condicionadas por dos sectores que pesan hasta el 40% en el PIB, que serían la industria por un lado, el comercio, el transporte y la hostelería por otro, que son sectores directamente afectados, unos porque han tenido que ver, que han parado, otros porque han cerrado, y no se atisba que a corto plazo puedan volver a tener una recuperación intensa, sobre todo en el caso del comercio, transporte y hostelería. El efecto combinado de todo esto lo que nos produce es que el PIB va a tener una fuerte caída el primer y segundo trimestre para acabar el año con una caída interanual que puede estar en torno al 9-10%, una caída por tanto severa. Más allá del PIB, en las otras variables macroeconómicas, en la siguiente página pueden observar que evidentemente la caída del PIB condiciona mucho a las otras variables. En primer lugar, al paro. Ya lo hemos mencionado, el paro posiblemente veamos un incremento hasta el 20% a finales de este año. Recordemos que la economía española es una economía que genera paro de forma muy rápida en situaciones de crisis, y esto no va a ser una excepción. En el ámbito del déficit público también, ante una contracción de los ingresos y un incremento sustancial de los gastos, vamos a ver cómo el déficit público ya en este año se va a disparar de forma importante. Y por último, teniendo en cuenta de que muy probablemente se acabe recibiendo una ayuda por parte de la Unión Europea, que nosotros ciframos que puede estar entre 100 o 150.000 millones, evidentemente el efecto adverso que tiene esto es que la deuda pública en relación al PIB va a ser importante, y por tanto va a ser un factor de lastre que haga que la recuperación sea pausada. Finalmente, déjeme considerar algunos puntos interesantes o a tener en cuenta ya desde un punto de vista microeconómico sobre los distintos agentes sociales, hablando de empresas, familias y sector financiero. En el ámbito de las empresas pensamos que se va a producir un factor de sobrecapacidad productiva, sobre todo en aquellos sectores cuyo objetivo final esté muy ligado al consumo. Esto puede dar lugar, como ya sucedió en otras crisis, a procesos de concentración en esos sectores y un aumento de la tasa de morosidad.
Como aspecto positivo, quizá podemos comentar que van a haber nuevos modelos de aprovisionamiento, de suministro. Hasta ahora, pues en muchas industrias estaban muy dependientes del aprovisionamiento de China. Es probable que ahora veamos empresas que se localicen cerca de otras empresas para garantizar las cadenas de suministro y, por tanto, minimizar esos riesgos. Va a haber una redistribución de márgenes importante entre las industrias que van a tener una posibilidad de vender mejor y tener mayores márgenes, y otras que van a sufrir más el impacto de la crisis. En general, pensamos que va a haber un descenso de la inversión. La inversión, que en gran medida depende de la confianza, pues se va a ver a corto plazo deteriorada, y eso puede incidir, en cierto modo, en una caída de la productividad del tejido empresarial. Respecto al sector financiero, como saben, es un sector que ya viene mostrando un cierto deterioro en su negocio, con márgenes a la baja, escaso crecimiento, y a la vista de una mayor morosidad, pues pensamos que va a ser un sector que va a seguir mostrando pues un comportamiento pobre. Es posible que ahí veamos nuevas fusiones en los próximos trimestres o años, pero en cualquier caso, a corto plazo, este es un sector que va a estar absolutamente condicionado en su papel de transmisor de la liquidez al sistema, a la economía real. Por último, pero no menos importante, porque posiblemente este sea digamos, el grupo más afectado, las familias y los autónomos, fundamentalmente familias afectadas por la gran tasa de paro, la pérdida de poder adquisitivo, y en el caso de muchos autónomos veremos por la destrucción de sus negocios, que no van a poder recuperar en el corto plazo, y muchos de ellos se van a ver abocados a cerrar sus negocios. En general, es un colectivo que va a estar poco proclive a corto plazo a incrementar drásticamente su consumo por esa incertidumbre de la situación y por esa pérdida de riqueza financiera. Estas son un poco las conclusiones para la economía española. Las conclusiones para la economía europea no distan mucho, aunque en función del tipo de economía y de la capacidad de los márgenes fiscales, como Alberto comentaba anteriormente, pues los impactos podrían ser mayores o menores. A continuación paso la palabra a mi compañera Georgina, que ya nos adentra en el mundo de los mercados financieros. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Juan Carlos acaba de describir una situación francamente complicada para España. Es una situación que no va a ser ajena al resto de economías europeas y del mundo en general, ya que el virus ha llegado a todas partes, y en todas partes donde ha llegado, en mayor o menor medida, se ha colgado el cartel de cerrado por pandemia. ¿Cómo han recogido los mercados financieros estas situaciones y qué oportunidades podemos encontrar en ellos? Es algo que vamos a repasar ahora mismo. Vamos a ir a clase de activo por clase de activo. Vamos a empezar por la liquidez. ¿Cuánto nos cuesta mantener dinero en la cuenta corriente? Pues ahora mismo, ¿cuánto nos pagan? Mejor dicho, sería la pregunta, por tener dinero en la cuenta corriente. Y me he anticipado. Lo cierto es que ahora mismo nos pagan poco, o incluso si tenemos que guardar dinero en euros nos va a costar dinero. Los estímulos monetarios que han forzado los bancos centrales a mantener los tipos de intervención extremadamente bajos han ido más allá, y los tipos han ido incluso más abajo. Con lo cual, un activo que tradicionalmente en crisis había actuado como un refugio, como es la liquidez, podíamos comprar, por ejemplo, en 2008, una letra del Tesoro al 3-4% de interés, ahora mismo ya no es una opción, porque la tranquilidad ya no ofrece rentabilidad, la tranquilidad ahora mismo cuesta dinero. Hay que pagar, con lo cual creemos que la liquidez ahora mismo no es una opción interesante donde estar. Si vamos a hablar de renta fija, empezando por los bonos gubernamentales, ¿cómo se han comportado? Pues en un primer momento hemos visto una huida hacia la calidad, una compra de este tipo de activos propiciada por el aumento de incertidumbre generada por la crisis de la pandemia. Pero más adelante esta situación se ha revertido ligeramente, como se puede ver en el gráfico de la izquierda, ya que las medidas fiscales han comportado un aumento de la deuda importante y van a seguir comportando. Nos han dado cifras, Alberto y Santiago, realmente altas para la mayoría de economías, y por consiguiente las emisiones de los diferentes gobiernos van a aumentar, con lo cual este primer movimiento de compra ha sido relativamente relajado. ¿Qué esperamos y qué haremos? Esperamos que las políticas cuantitativas que se encargarán de mantener los tipos de interés gubernamentales extremadamente bajos. Vamos a continuar viendo curvas bajo el nivel del mar, bajo cero, y extremadamente bajas,
con lo cual pensamos que a nivel de retorno de este tipo de activos lo vemos muy pobre, pero es más, si realmente consiguen su objetivo, que es que haya un crecimiento económico y realmente que repunte la inflación, lo que vamos a ver es que por precio vamos a perder dinero en este tipo de activo, con lo cual tampoco nos parece un activo atractivo en un entorno de medio plazo. Si pasamos a la renta fija corporativa y vemos cómo se ha comportado, pasamos página por favor, vemos cómo se ha comportado los diferenciales de crédito de los bonos corporativos, nos damos cuenta de que hemos visto un aumento del crédito en vertical, ha sido un aumento importante, significativo, pero que se ha quedado lejos del impacto que hemos tenido en otras ocasiones. En 2011, en 2007, los diferenciales de crédito se ampliaron más. La razón son dos. En un primer momento porque el nivel de partida es muy bajo, los niveles absolutos de tipos de interés son bajos, con lo cual los diferenciales en base a ello también son más estrechos, y también porque no estamos hablando de una crisis de crédito. Aquí no va a faltar la liquidez. De hecho, la liquidez ya nos han comentado que vamos a tenerla por todas partes, con lo cual el problema viene por otro sentido. En el caso de los bonos de mejor calidad crediticia, que es el gráfico de arriba a la derecha, podemos ver cómo las ampliaciones, que si bien en un momento puntual llegaron a en torno del 120%, 130%, se encuentran ahora mismo en torno a los 100 puntos básicos. 100 puntos que suman a una curva swap que está cercana a cero, de modo que en términos absolutos ofrecen retornos que nos parecen bajos. Es un asset class que no nos parece a priori atractivo. Sí es cierto que habrá nombres concretos que van a pagar un poco bien, pero a nivel absoluto creemos que no nos están pagando por el riesgo que estamos asumiendo. En cuanto a crédito de baja calidad crediticia, en un entorno de falta de ingresos, las empresas más endeudadas y las apalancadas van a ser las más vulnerables. Entonces, creemos que habrá oportunidades, pero también creemos que hay que ser muy selectivo. El ratio de mora está hoy mismo en entornos mínimos del 3%. Y cuando la crisis vaya avanzando, este ratio de mora probablemente vaya a niveles más altos. Con lo cual, sí creemos que este aumento del diferencial de crédito es interesante, es una oportunidad, pero vamos a recomendar aquí compras selectivas de bonos de baja calidad crediticia. Vamos a pasar ahora al retorno absoluto. El retorno absoluto entra en escena porque los activos que tradicionalmente tenían que defender a nuestra cartera, como son la renta fija y el mercado monetario, pues no están cumpliendo con su labor. Así que tenemos que buscar en el retorno absoluto esa alternativa que nos dé una rentabilidad descorrelacionada de la direccionalidad de otros mercados. ¿Cómo se ha comportado el retorno absoluto? Pues mal. En general no se ha comportado bien. El agregado del sector ha dado pérdidas, pero si vamos un poquito más allá y vamos a buscar estrategia por estrategia, nos damos cuenta que la estrategia de market neutral, que es una estrategia que intenta no correlacionar con el mercado, y las estrategias de global macro sí que han tenido comportamientos mejores. Nosotros tenemos fondos ahora mismo seleccionados de estas dos categorías que han tenido rentabilidades positivas durante esta crisis. ¿Qué buscamos? Buscamos exposiciones netas bajas, porque si la exposición neta es alta, automáticamente nos correlaciona con el mercado y no tenemos esa salvaguarda que buscamos. También queremos volatilidades bajas, pensar que estamos utilizando este tipo de activos como un defensa en nuestras carteras y queremos que se quede defendiendo la portería. Buscamos estrategias con solidez en el proceso inversor y con solidez en el equipo gestor. Y huimos de alta exposición bruta, huimos de cajas negras. Preferimos la volatilidad alta, asumirla en la renta variable y, como decía, poca exposición neta. Es una asset class que sí recomendamos, pero una vez más, no todo vale y tenemos que saber dónde nos estamos invirtiendo. Si pasamos a diapositiva, vamos a ir ya a la madre de todos, a la renta variable. ¿Cómo se ha comportado la renta variable? Pues la renta variable ha caído en torno del 30%. Ha sido una caída brusca y abrupta. Lo cierto es que nunca había caído tantos puntos en un espacio de tiempo tan corto. Esta caída se explica, según el consenso de analistas de Bloomberg, en parte por una corrección de múltiplos. El PER estimado a 2020 ha pasado de en torno a 16 veces a en torno a 13. Eso es una caída del 20% más o menos, mientras que el beneficio por acción ha caído un 11% antes de la crisis. Creíamos que los beneficios empresariales iban a aumentar en un 5% y ahora mismo el consenso de analistas espera que caigan un 6%.
¿Qué esperamos? Esperamos que en el corto plazo los resultados sean incluso peores. Creemos que va a haber malos resultados empresariales, va a haber reestructuraciones en el corto plazo, pero en la medida que nuestro escenario central de U se vislumbre más cerca, vamos a ver recuperación en los beneficios empresariales y también vamos a ver mejoras en los múltiplos. Tenemos que pensar que el valor de una compañía no es el resultado de los próximos 3 meses, son los resultados obtenidos durante varios años, con lo cual creemos que a largo plazo los niveles son interesantes para entrar. Tenemos que tener en cuenta también, en cuanto a los múltiplos, que el entorno actual de bajos tipos de interés y valoraciones deprimidas hacen que la bolsa sea casi una obligación. Cuando todo esto vaya quedando atrás, acabaremos en una economía donde los tipos de interés van a continuar igual de bajos que estaban antes, con lo cual la renta variable seguirá teniendo ese interés extra. Fijaros en el gráfico que hemos puesto a la derecha. Aquí vemos como en azul, en 2019, la rentabilidad por dividendo que nos ofrece el índice de Stocks 600 está en torno al 3,5%, mientras que los tipos de interés ahora mismo nos están costando un 0,25, por ejemplo, el bono alemán a 10 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que la renta variable se vislumbrará una vez más como una alternativa muy interesante, como digo, en el largo plazo. Ya sabemos que queremos comprar renta variable, sabemos que en el corto vamos a sufrir, pero que a largo plazo es un nivel de entrada interesante. Vamos a ver ahora dónde vamos a posicionarnos. La evolución de los sectores del Stocks 600 en las últimas 30 sesiones ha sido, pues, como la del índice, recta hacia abajo. Pero hemos visto diferencias. Hay sectores que han caído en torno a 40% y otros que han caído la mitad, en torno al 20%. ¿Dónde nos posicionamos? Nosotros en Solventis pensamos que hay una tendencia que ya venía siendo importante antes de todo esto, que es la digitalización y la robotización de la economía, y pensamos que esta experiencia que estamos viviendo, esta crisis, no va a hacer sino salir reforzada esta tendencia. La digitalización lo estamos viendo todos. Esta conferencia no la tendríamos en este formato si pudiéramos abrir una sala y contárosla cara a cara, con lo cual ahí tenemos un ejemplo de que es algo que estamos aprendiendo y que va a quedarse en nuestras vidas. La robótica tiene más sentido, hablaba Juan Carlos de la deslocalización, del movimiento contrario de la deslocalización, y pensamos que si bien en el corto plazo las inversiones empresariales van a estar deprimidas, en el medio plazo vamos a ver inversión y vamos a ver inversión en robótica para mejorar las plantas que van a acercarse a los centros de producción. En este contexto, el corto plazo es importante. Queremos también estar en un sector que nos permita aguantar la volatilidad que vamos a tener en el corto plazo. La farma y el consumo son dos sectores que nos parecen interesantes. Son dos sectores de crecimiento relativamente bajo, es cierto, pero son con un crecimiento estructural y además son acíclicos, con lo cual en el contexto actual pensamos que es un soporte para poder transitar en esta volatilidad que nos parece muy interesante. Por último, ¿dónde encontramos oportunidades? En industria de calidad. Creemos que en sectores damnificados, en las mejores empresas de los sectores que peor lo están haciendo, podemos encontrar oportunidades muy interesantes de inversión, porque son empresas que van a crecer de la crisis, van a salir de la crisis reforzadas, van a salir de la crisis siendo mayores, cogiendo cuota de mercado e incluso comprando a sus competidores. En esta primera ola que hemos hecho ya de compra de defensivos con crecimiento estructural, hemos entrado en compañías como Johnson & Johnson, Danone o Roche, y esta segunda ola que estamos llevando a cabo ahora mismo, estamos en pleno proceso, estamos comprando empresas como pueden ser Fraport, Kion o Inditex, que seguro que la conocen todos. Permítanme, antes de terminar, hacer unas 4 pinceladas sobre qué posicionamiento tiene nuestro fondo Solventis EOS. Esta estrategia ahora mismo queremos decir que tiene el 25% de las empresas que tenemos en cartera tienen caja neta, tienen liquidez en sus balances, y además ante la situación, ante el cambio de los cambios macroeconómicos que estamos viendo a nuestro entorno, hemos hecho test de estrés, de cada una de nuestras compañías. Hemos intentado entender cómo se van a comportar en este entorno tan complicado y hemos visto que el 70% pensamos que va a generar caja positiva a lo largo de este 2020.
Tenemos además empresas infravaloradas. Nuestro potencial de crecimiento antes del COVID era del 90%, eso significa un margen de seguridad del 90%. Ahora nuestro potencial es algo mayor, es del 120%, y es un potencial que hemos recalculado, hemos revisado para entender cada una de ellas en el entorno actual, qué podíamos esperar y si cambiaba la tesis de inversión de ellas o no. Y hemos tomado decisiones en esta línea, ¿no? Al final nos ha quedado una cartera diversificada. Ven abajo ustedes por sectores cómo estamos posicionados y, bueno, un poco el reflejo de lo que hemos visto antes, ¿no? Tenemos en salud y en consumo básico un 30% de la cartera y luego tenemos servicios industriales, petróleo, otras compañías donde creemos que podemos ver ese mejor potencial respecto a la media de compañías que están siendo un poco más estresadas. Y por mi parte eso es todo. Ahora Alberto va a pasar un poco a comentar cómo creemos que va a ser el mundo después de sobrevivir a esta pandemia. Alberto. Gracias, Georgina. Yo creo que eso es muy presuntuoso, el intentar definir cómo va a ser el mundo. No tengo ni la menor idea de cómo va a ser. Pero sí creíamos que de alguna forma había que dar un par de pinceladas, porque tenemos la sensación de que la magnitud de esta crisis cambiará algunas cosas. Yo no sé, no creo que cambie el mundo, ni tengo visión para saber qué es lo que va a ocurrir, pero sí que cambiará algunos conceptos que tenemos claros serán puestos en cuestión y por tanto sí que merece quizás la pena algo de reflexión al respecto. Yo quisiera comentar algunas cuestiones que sí que pueden ser relevantes muy por encima. Fundamentalmente las consecuencias o las tendencias que esto puede traer a nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que aparecerán nuevos valores sociales probablemente que sí existieron en el pasado, pero que quizás con el paso de los años quedaron algo descartados, como es, bueno, pues el valor de la salud, el bienestar social, la sostenibilidad. Probablemente vamos a un mundo en donde la irrupción de las nuevas tecnologías y la robotización es imparable ya en el momento actual, entre otras cosas la que nos están permitiendo mantener esta conferencia. También nos parece que asistiremos quizás en menor medida o difícil de medir a un proceso de desglobalización en donde lo cercano empieza a cobrar más valor con respecto a lo lejano y por lo tanto pues los procesos de abastecimiento o de adquisición sean ejecutados en mayor medida en un contexto geográfico más próximo que en un contexto geográfico más lejano. Probablemente asistiremos a un ámbito donde los estados intervengan de una forma más intensa en nuestras vidas y asistamos a esa dualidad existente entre seguridad y libertad. Tendremos que elegir, será un trade-off por un lado o por el otro lado que valoraremos y probablemente estemos dispuestos igual a perder algo de libertad a cambio de más seguridad o no lo sé, pero el debate está puesto encima de la mesa. Asistiremos a un aumento del teletrabajo. Aquí nos tienen, yo llevo ya unas cuantas semanas en casa haciendo lo que nunca pensé que podría hacer, que es trabajar desde casa y lo hemos conseguido. En esencia, bueno, pues toda una serie de cambios que probablemente transformen nuestra sociedad tal como hasta ahora la teníamos definida. Y para acabar ya, permítame hacer tan solo unos resúmenes, un breve resumen de la conferencia, unas conclusiones que son 10 o 11 aproximadamente. La primera es que esta crisis, a pesar de que se le ha comparado con otras, nada tiene que ver con otras crisis, ni siquiera con crisis sanitarias como el SARS o el MERS anteriores, o con crisis financieras como la del 2008. Su intensidad, su fuerza y la incertidumbre que genera, sobre todo en el ámbito de la salud, tienen tal peso específico que la hacen incomparable, ¿no? Incomparable a nada visto en las crisis recientes, ¿no? En segundo lugar, que nuestros modelos indican que hemos pasado el pico y que por lo tanto lo peor de la infección está pasado, ¿no? En cualquier caso, creemos que el comienzo del levantamiento de las medidas de confinamiento se iniciará en las próximas semanas, pero será muy paulatino y por lo tanto creo que tardaremos bastante tiempo, bastantes semanas
en ver normalizada nuestra actividad y nuestra vida social. En cuarto lugar, decir que la inacción previa de los Estados Unidos pone en riesgo a toda la economía mundial. No olvidemos que Estados Unidos representa un porcentaje muy elevado del crecimiento y de la economía mundial y, por lo tanto, las dificultades por las que está pasando y que se incrementarán en las próximas semanas suponen un riesgo adicional a todo este proceso. En quinto lugar, decir que no es consuelo, pero sí que es cierto que esta crisis nos coge a los particulares, a empresas y a ciudadanos en mejor posición que al Estado. El Estado lo coge realmente endeudado y, por lo tanto, su margen de actuación, su espacio fiscal es realmente más reducido. ¿Vale? Decir también que el impacto económico que esta crisis tendrá será el más relevante de la historia económica moderna de España, con una caída que nosotros ciframos en el entorno del 9% del Producto Interior Bruto y un paro probablemente por encima del 20%. La conclusión 7 es que las cuentas públicas van a sufrir y van a sufrir de forma importante la erosión derivada del mayor endeudamiento para poder financiar las secuelas de esta crisis. Y como consecuencia de ello, vemos que el Producto Interior Bruto se puede ir en los próximos 2-3 años a tasas que pueden estar incluso por encima de la deuda, por encima del 130% del PIB. Octavo, que el espacio fiscal de España, como vengo diciendo, es muy reducido y que las medidas que podemos adoptar pues no son probablemente todo lo amplias cuantitativamente hablando que una situación como esta requiere y que, por lo tanto, la solución al problema pasa de nuevo sí o sí por el apoyo y por la ayuda de Europa. Punto 9, como decía Georgina, los mercados han sobrereaccionado. Creemos que el entorno de tipos va a continuar deprimido y que, por lo tanto, la renta fija no será una opción en los próximos meses. Los tipos negativos a corto pues no dan mucho juego y creemos que en los plazos largos, aun habiendo algo más de rentabilidad, existen riesgos relevantes y que, por lo tanto, en la renta fija creemos que solo existe alguna oportunidad en determinados bonos corporativos que pueden resultar algo atractivos. Que en este contexto pensamos que la renta variable sigue siendo la opción a largo plazo y que, por lo tanto, toca segmentar y toca analizar sectores y como consecuencia de eso, enfocar probablemente la rentabilidad en el futuro vía este activo. Y finalmente los cambios que hemos comentado, que afectarán a nuestra forma de vivir y a nuestra forma de relacionarnos sin lugar a duda en los próximos años. Bueno, creo que es un resumen claro. Abrimos ahora, antes de finalizar el turno de preguntas, han aparecido un montón de preguntas. Iré abordando cada una de ellas y pasando las diferentes preguntas a mis compañeros. Hay una que se repite constantemente a lo largo de varias personas, que hace referencia al sector del automóvil y la pregunta está relacionada, dicen que se trata unos un sector muy castigado, otro con malas perspectivas. Bueno, ¿qué pensamos nosotros del sector a medio plazo? Como consecuencia de que hay compañías relacionadas con el sector del automóvil que están dentro de la cartera de uno de nuestros fondos, que es Solventis EOS. Yo creo que la mejor persona para contestar esa pregunta es Santi. Santi, adelante. Gracias, Alberto. Desde luego que el sector auto enfrenta retos y más si cabe tras el coronavirus. Uno de ellos principal es cumplir con los requerimientos de CO2 que así le pide Europa y que por lo tanto ya nos hizo descartar una serie de compañías cuando empezamos a invertir en el sector auto. Estas compañías son Daimler y BMW. Entonces nos quedaban Renault, nos quedaba Peugeot y nos quedaba Volkswagen principalmente, más allá de Fiat. Entonces lo que vimos también era cuán cuantiosos eran sus balances. Es decir, una de las cosas o dos cosas que aprendimos de la última crisis del 2008 en el sector auto es que no puedes ir con balances muy apalancados ni puedes tener unos inventarios excesivos, ni en las fábricas de Renault o de Peugeot, ni tampoco en los concesionarios. Entonces, de esos dos errores se aprendieron y obviamente los balances a día de hoy son mucho más saneados. Y respondiendo a la pregunta del futuro, es cierto que este año va a ser un muy mal año para las compañías auto. Ahí los balances sólidos es donde se van a notar
Y en el caso concreto, por ejemplo, de Renault, que es una de las posiciones que tenemos en cartera, si bien es cierto con menor peso del que teníamos porque hemos ido rotando alguna parte de la posición, es cierto que enfrenta un problema adicional al problema propio del sector auto, ¿no? Es un problema interno que tiene dos fechas clave, que son mayo y que son julio. Mayo porque define finalmente la estrategia con su compañero de viaje Nissan, y julio porque es cuando Luca de Meo toma las riendas de la compañía. Entonces creemos que este es un catalizador que el resto de fabricantes de coches no tienen, porque solamente están pendientes del shock externo o pendientes del mercado si recuperará o no recuperará. A día de hoy creo que tenemos un peso razonable en el sector auto. Entre fabricantes de coches y componentes de automoción tenemos alrededor de un 10% de la cartera. Es cierto que es un sector que ha sufrido mucho, pero creemos que todas las compañías en las que estamos son solventes y que a día de hoy tienen un potencial de revalorización suficiente como para pesar ese 10%. Bárbaro, perfecto, Santi, muchas gracias. Para Juan Carlos Canudo, una pregunta, dice, Juan Carlos comentaba una recuperación en forma de U, pero hay también un consenso grande en una recuperación en forma de logo de Nike. Es decir, una V, pero con la parte de la derecha tendida, que implica un periodo de recuperación más largo en el tiempo. ¿Por qué piensa que la recuperación no será más en forma de Nike que en forma de U? Bueno, no lo había oído esto de la forma de Nike. Yo soy más Adidas, vaya por delante. Pero bueno, en cualquier caso, tanto la U como el símbolo de Nike, efectivamente lo que anticipan muy seriamente es que la crisis va a tardar tiempo en irse y volver a una situación de normalidad. Solo recordar que en la crisis anterior España estuvo 3 años, de hecho, en el suelo y hasta el cuarto año no alcanzó el nivel de PIB que tenía previo de la crisis. Entonces, evidentemente, ambas formas transmiten con mayor o menor longitud el hecho de que la recuperación económica será lenta. Y será lenta porque, fundamentalmente, les recuerdo, nos hallamos ante 3 shocks, el de oferta, el de demanda y el de pérdida de riqueza que interactúan, ¿no? Y uno se solapa al otro y lo potencia. Y depende de otra cosa muy importante, que es sanitaria, que no está exenta de riesgos. Solo en el caso, como decía Alberto al principio de la presentación, solo en el caso en el que tengamos una vacuna o una medicación, una cura relativamente rápida, podemos evitar un escenario tardío de recuperación. Si no es así, tanto un caso de U como un caso de Nike, estaremos viendo un periodo prolongado en el que nos costará llegar a los niveles iniciales. Gracias, Juanca. Otra pregunta más. Dice, buenas tardes, gracias por el webinar. En la reunión de hoy, el Eurogrupo finalizó sin acuerdo. ¿Piensa que acabará habiendo ayuda de los países del norte al sur? En caso afirmativo, ¿por qué opción se decantan? 1, mutualización de la deuda, es decir, los coronabonos, o 2, solicitud al MEDE. Si os parece, ya la contesto yo. ¿Cierto? Toda la madrugada, la noche pasada y toda la madrugada hasta las 8 de la mañana hubo reunión del Eurogrupo que finalizó sin acuerdo. De nuevo, enfrentamiento entre los países del norte, que no aceptan mutualizar la deuda, y los países del sur, que sí aceptan mutualizar la deuda. La posición española, por lo que pude averiguar, neutral, no tan agresiva como Italia, que no acepta el MEDE. España parece ser que la vicepresidenta aceptaría un MEDE con una condicionalidad reducida. ¿Qué creemos que va a ocurrir? Nosotros creemos que va a ocurrir que el camino va a ser el MEDE y no habrá coronabonos. ¿Por qué? Porque los coronabonos, por algo muy simple, es decir, el proceso de aprobación de los coronabonos dentro de la Comunidad Económica Europea sería largo y dilatado. No solo requiere aprobación dentro de las propias comunidades y del propio Parlamento comunitario, del propio Parlamento Europeo, sino que requiere además aprobación en los propios parlamentos regionales de cada uno de los países que integran la Comunidad Económica Europea. Y ese sería un proceso suficientemente largo como para descartar el coronabonos, algo que evidentemente, oye, pues hubiese algún otro mecanismo que yo desconozco en estos momentos que permitiese alcanzar un tipo de acuerdo inmediato y emitir ese tipo de bono, pero lo veo poco probable. Sí que creo que es más probable, por el contrario, el MEDE con una condicionalidad mucho más reducida, y por lo tanto creo que el foco debería de ser ir a intentar buscar fondos del MEDE con un coste de financiación muy barato,
por ejemplo, próximo a cero, ¿por qué no? Y con unos plazos de vencimiento que fuesen muy largos, digamos 15 años. Pues, por ejemplo, si fuésemos a buscar financiación, digamos, por 200.000 millones de euros al MEDE, pues eso supondría devolver unos 17.000 millones de euros al año. Y eso es 1,7% de nuestro PIB. Realmente sería sostenible nuestra deuda, podríamos afrontarla y podría ser un camino, ¿no?, más rápido, sin lugar a duda, que los coronabonos. Por lo tanto, creemos claramente que el camino será más el MEDE, si nada cambia, que los coronabonos, que lo vemos difícil. Seguimos. Otra persona pregunta, los que por intuición hemos pasado una parte importante de nuestra cartera a renta fija en el mes de diciembre pasado, ¿sería ahora conveniente volver a la renta variable o debemos esperar un tiempo más? Gracias. Yo creo que ahí, Santi o Georgina, como queráis. Georgina. Sí. Pues la verdad es que, como decíamos, creemos que en el corto plazo la volatilidad va a estar ahí encima de la mesa, con lo cual creemos que lo prudente ahora es no hacer movimientos abruptos, sino ir haciendo movimientos más pausados. Creemos que los niveles de ahora son interesantes a largo plazo, como hemos dicho, y pensamos que hay que hacer un movimiento hacia la renta variable. Sí, quizá no lo haría por completo, quizá haríamos una parte ahora y la otra parte quizá un poquito más adelante en función de cómo evolucionará el mercado. Pero desde luego es el momento de empezar a comprar renta variable si estás fuera de ella, por supuesto. Bárbaro. José Ramón pregunta, ¿cómo valoráis el cambio de la gestión en EOS con la marcha de Xavi Brun y qué resultados y cómo valoramos que el resultado haya bajado con respecto al benchmark? Si me permitís, esa la voy a contestar yo, se lo digo a mis compañeros. Nosotros no tenemos gestores estrella, nosotros tenemos un equipo de gestión que trabaja todos los días de forma cohesionada, unida y que toma decisiones en conjunto. Por lo tanto, para nosotros la marcha de Xavi Brun fue, bueno, pues una pena, porque entre otras cosas es un gran gestor y sobre todo un buen amigo, pero en nada ha afectado a la gestión de EOS, que sigue siendo gestionada por un equipo de primerísimo nivel. Y José Ramón, te invito a que veas los resultados. Es cierto que contra el benchmark, bueno, pues no hemos estado por encima, algo evidentemente genérico a todas las gestiones sustentadas en el valor. Pero si nos comparas con los competidores, incluido con Xavi, que nos está viendo, Xavi, te mando un saludo, estamos por encima de todos ellos, ¿no? Por lo tanto, seguimos al pie del cañón y seguiremos así los próximos años. Seguimos con más preguntas. Óscar pregunta, ¿cuándo pensáis que pueden llegar los primeros profit warning? Pues si quieres la contesto yo, Alberto. Bárbaro. Hemos visto durante estas últimas semanas continuamente cómo las compañías, las guías que habían dado para este año 2020 las han bajado, las han retirado, buena parte de ellas. Por lo tanto, esa parte, digamos, del profit warning, el potencial aviso de caída de beneficios estaría ya dado. Ahora nosotros creemos que las diferencias vendrán en función de lo que los analistas o el consenso, digámoslo así, estima y lo que realmente las compañías entregan, ¿no? Por lo tanto, hay que estar atentos, es cierto, pero probablemente veamos sorpresas muy positivas en sectores que han sido tremendamente castigados y que las previsiones han caído sobremanera y han sobrereaccionado, como antes comentábamos, y hay que estar muy atentos a aquellos que no han reducido su guía para este año 2020 y ver si lo cumplen. Bárbaro. Fantástico. Yo creo que también para ti, Santi dice, habéis mencionado que estáis positivos en el sector salud. ¿Podríais indicarnos qué compañías forman parte de su selección? Gracias. Sí, por supuesto. El sector salud es nuestro principal sector. Creemos que es un sector con un crecimiento estructural y que capea muy bien cualquier tipo de temporal o de crisis como la que estamos viviendo actualmente. Y hablando de nombres, a nivel local tenemos varias compañías, por ejemplo tenemos Grifols, que nos encanta por su posición oligopolística, tenemos Rovi, tenemos Rechofré, y a nivel más mundial, a nivel también europeo, tenemos Roche, tenemos también Lundbeck y en algunas carteras también Johnson & Johnson, como comentaba antes Georgina. Y en el caso de estas dos últimas, además, es que son muy fuertes en los tratamientos contra ansiedad, contra depresión,
y que son probablemente unas consecuencias psicológicas o psiquiátricas que comenzaremos a ver una vez se reduzca el confinamiento. Por lo tanto, sí, somos positivos en sector salud, pero siempre a buen precio. Bárbaro. Vamos a ver. Preguntan, ¿qué impacto puede tener la caída del turismo en España en el Producto Interior Bruto español? Juan Carlos. El micro. Juanca, el micro. Perdón, me había olvidado de enchufar el micro. La respuesta a la pregunta está en una de las diapositivas que hemos pasado, o al menos estaba ahí incluido el turismo. El turismo forma parte de ese grupo sensible de sectores de la economía española que junto con la industria llegan a pesar un 40%. Estaría en esa línea roja donde hemos supuesto que en el primer trimestre tiene una caída, el primer y segundo trimestre, sobre todo el segundo trimestre, tiene una caída muy fuerte, donde prácticamente se pierde la temporada de verano y a partir de la última parte del año recupera algo. Y eso es debido a la propia definición de la crisis. Si no te dejan abrir tu negocio, si no donde se concentran cientos de personas, pues evidentemente no vas a poder abrir tu negocio, ¿no? Por tanto, esta es una de las grandes aportaciones a la caída del PIB y estimamos que puede ser incluso algo más de un tercio de esa caída puede venir determinada por este sector. Bárbaro. También creo que para ti, Juanca, Félix, dice, el sector financiero no podría ser una oportunidad toda vez que durante esta crisis canalizará muchos créditos. Además, es un sector que está bastante mejor que en 2008. Bueno, habrá que ver si esos créditos son muy rentables para ellos. En principio, no esperamos un incremento sustancial de los márgenes, sí de los volúmenes intermediados, gracias a las medidas que se están implementando ya, pero no pensamos que va a haber, mientras los tipos de interés estén tan bajos, no pensamos que va a haber una mejora sustancial de los márgenes en la banca. Por otra parte, y a pesar de las protecciones y ayudas que van a haber por parte de los estados en los avales a los préstamos de crisis, la tasa de morosidad genérica de las economías se va a incrementar y por tanto eso afectará muy directamente en las cuentas de resultados de los bancos y en la fortaleza de los balances, que por otra parte actualmente no es problema. Pero no pensamos que vaya a ser una buena oportunidad en ese sentido. Vale. Joaquín pregunta, ¿cómo creéis que puede reaccionar un gobierno de un Estado altamente endeudado con respecto a la política de impuestos sobre empresas y particulares que presuntamente se encuentran en una mejor posición, según comentáis? La contesto yo, si os parece. Evidentemente vamos a afrontar un aumento de la deuda pública muy relevante para atajar el problema en el que estamos metidos, para atajar la crisis del coronavirus. Y evidentemente ese mayor gasto público va a haber que hay que financiarlo. Y por lo tanto la respuesta es simple. No vamos a ver en los próximos meses y años una relajación del marco fiscal, sino más bien lo contrario, ¿no? Con lo cual, las generaciones venideras, nosotros y las venideras, tendremos que afrontar el pago de esta crisis, con lo cual no vemos una bajada del marco impositivo, desgraciadamente. Más cuestiones, hay más del automóvil. Pregunta Javier, para Juan Carlos, que quizás, bueno, se lo comentaba también al principio de la presentación, ¿cómo afectaría a la economía y a esta crisis si en estos momentos apareciese una vacuna que fuese efectiva? Pues en primer lugar yo creo que todos nos alegraríamos, porque eso significa que todos vamos a poder salir de casa antes de lo previsto, que no va a haber distanciamiento social, que los sectores productivos van a volver a su normalidad antes de lo previsto y que por tanto las caídas evidentemente serán menores. Recordad que hablábamos de que había una conjunción de varias crisis aquí, oferta y demanda. Minimizaríamos la crisis de oferta y la haríamos más pequeña. Mejoraríamos también la crisis de demanda porque yo creo que la gente recuperaría la confianza de alguna forma, aunque yo creo que
este capítulo de nuestras vidas nos va a dejar cierta mella en la confianza a futuro de que en cualquier momento realmente nuestra seguridad es algo más frágil de lo que pensábamos, pero sin dudas una solución médica al problema haría que el escenario se tornara más positivo, efectivamente. Juanca, dos seguidas para ti. La primera es, ¿crees que hay valor en la deuda subordinada bancaria? La primera. Y la segunda es si crees que esta crisis sanitaria puede desembocar a corto plazo en una crisis financiera como la del 2008. Bueno, empiezo por la última. Hemos dicho en varias ocasiones que esta crisis es una crisis nueva, es una crisis llamada cisne negro que aparece por un factor exógeno incontrolable. No es una crisis de un profundo desequilibrio como la del 2008 que provocó quiebras bancarias y casi la quiebra de todo el sistema financiero en Estados Unidos, pero que afortunadamente pues con el esfuerzo global de todos los sistemas financieros pudo resolverse. Y eso no es lo que tenemos encima de la mesa ahora. El sector bancario es un sector muy saneado, después de un largo y prolongado periodo de tiempo en el que ha sido costoso, se han saneado los balances, los bancos centrales se han ocupado de instaurar mecanismos y legislaciones y regulaciones muy potentes para salvaguardar al sector. Y ahora, afortunadamente, el sector bancario lo cogemos con mucha fortaleza, ¿no? A pesar de que los márgenes, y es un negocio con márgenes bajos, pero en ese sentido, digamos que el sector bancario no debería ser un problema en estos momentos. Bárbaro. ¿Y con respecto a la deuda subordinada, Juanca? Sí, se me olvidaba. Igual que antes me he referido, como que la inversión en equity en los bancos no es una inversión brillante a largo plazo. A corto plazo podemos ver algún rebote, sobre todo si hay rumores de fusión, pero a largo plazo no puede ser, no es quizá una inversión brillante por los escasos márgenes del sector. En cambio, el activo deuda subordinada, teniendo en cuenta que el balance es un balance fuerte, que los ratios de capital son ratios fuertes, en principio podría ser en términos relativos, podría ser más atractivo. Bárbaro. Estefanía contesto yo, si os parece. Estefanía pregunta si EOS se ha comportado por debajo del índice, ¿por qué no se da cuenta mejor estar en un índice que en EOS? Bueno, la respuesta es que es cierto que eso es así en este movimiento de mercado, pero Estefanía, tú no puedes valorar un fondo por el comportamiento durante los últimos 15 días o del último mes. Tienes que verlo en un marco de tiempo más alto. Y si tú valoras ese marco de tiempo más largo, para daros una idea, desde el inicio del fondo hasta antes del inicio de esta crisis, EOS le sacaba aproximadamente 90 puntos porcentuales, es decir, un 90% más de rentabilidad a su benchmark. Ahí es donde se miden las cosas, en el largo plazo. En el corto plazo, el ruido es muy intenso. Para eliminar el ruido hay que mirar a plazos largos, y ahí es donde creemos que EOS bate claramente a sus benchmarks. Bueno, hay muchísimas preguntas más, son las 6:30 práctica de la tarde. Vamos a hacer un par de ellas más para cerrar, intentar cerrar a las 6:30, si os parece, y las otras intentaremos dirigirnos directamente a vosotros para daros respuesta en los próximos días, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, hay un par de preguntas sobre el sector inmobiliario. Es una pena que no tengamos aquí a nuestro experto en el sector, que como sabéis es Antonio Gil, para responderlas. La pregunta, pero quizás podemos responderla a alguno de nosotros, son básicamente referentes a si bajarán el precio de los inmuebles. Yo puedo hacer un primer comentario si queréis, y Juan Carlos igual algún segundo. Bueno, los últimos días, los días previos o las semanas previos a la crisis ya estábamos viendo cierta desaceleración en el sector inmobiliario y cierta caída de precios que era más intensa en algunos segmentos que en otros. Sin lugar a dudas, yo creo que evidentemente la crisis va a afectar al sector inmobiliario como activo que es y como va a afectar a cualquier otro activo y va a afectar a todos sus segmentos, tanto el residencial como el industrial,
como comercial a todos ellos, ¿no? La magnitud del impacto estará ligada también, evidentemente, a la duración de la crisis y creemos que, evidentemente, será menor que el impacto que pueda tener, por ejemplo, el sector del turismo, ¿eh? Pero, sin lugar a dudas, sí que los precios del inmobiliario han caído y continuarán cayendo en las próximas semanas y meses como consecuencia de la crisis. No sé si alguno de vosotros tiene algún comentario más al respecto. ¿Nada por ahí? Vale, perfecto. Y después otra pregunta que también se repite en diferentes términos. La pregunta hace referencia a EOS, a la renta variable en general, si consideramos que hemos tocado fondo y es el momento de comprar, de entrar en renta variable. Por ahí seguro que tienen opinión mis compañeros. Santi, Georgina. Sí, bueno, ya hemos comentado que sí, que queremos que la renta variable ha tenido un comportamiento malo, pero no descartamos volatilidad en el corto plazo. ¿Eso cómo se traduce? Pues se traduce en que podemos ver días de fuertes caídas todavía. Es complicado gestionar a una semana vista y decir cuándo va a ser exactamente el punto más bajo. Lo que pensamos es que si vamos haciendo compras periódicas a lo largo de esta parte baja de la U, en el largo plazo tendremos un nivel de entrada de lo más interesante. No sé si, Santi, ¿quieres complementar con algún dato? Sí, al fin y al cabo suele ser en los momentos de mayor incertidumbre donde sean las mayores rentabilidades, y obras son amores y la historia nos da ejemplos. Durante la Segunda Guerra Mundial el mejor momento de compra fue en 1942 y la guerra finalizó unos años posteriores. En el caso de la última crisis financiera que vivimos, el mejor momento de compra en principio fue marzo de 2009 también, cuando todo todavía estaba en ciernes, ¿no? Entonces es en estos momentos en los que el cielo está completamente oscuro donde aparecen algunas estrellas brillantes, y nosotros creemos que en estos momentos y a largo plazo la renta variable es una de ellas sin duda. Yo también coincido con lo que decís y ya de paso contesto también a Charo, que preguntaba si era el momento, que tenía un plan de pensiones, que había mutado de plan de pensiones a otro, a Cronos, a uno de renta fija, y preguntaba si era el momento de entrar de nuevo en renta variable. Yo entré en un plan de renta variable, lógicamente en EOS, precisamente ahora, porque creo que es mi dotación anual. No esperé a final de año, porque pienso que probablemente el momento para entrar es más ahora que hacia final de año. Bueno, hay infinidad de preguntas más, pero ya son las 6:30. Yo agradezco a todos vuestra presencia y vuestra paciencia, porque soy consciente de que el arranque fue un poco tumultuoso como consecuencia de la afluencia que ha habido, pero bueno, creo que al final más o menos hemos logrado hacer la presentación de manera razonable. Agradezco a todo el equipo de gestión que ha dedicado muchas horas de su tiempo para sacar la presentación adelante, y a todos vosotros os deseo la máxima salud, que es lo que en estos momentos prima. Gracias de nuevo a todos y un cordial saludo.